Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero hacerte una pregunta. Si la cruz mata la envidia, como estudiamos ayer, ¿con qué debe ser sustituida? El título de hoy es Cambiando la envidia por gracia. Tenemos que echar fuera la envidia y recibir la gracia. Pero hay algo que quiero decirte antes, y pon mucha atención en esto. ¿Sabías tú o has pensado que la envidia es la serpiente que destruye nuestra oración? Santiago 4, del 2 al 3 dice, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y en Lucas 18:1 Jesús dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Todavía hay una serpiente en el jardín, en tu jardín, en mi jardín. No murió después de que Adán y Eva cayeron. Nadie llegó con una espada y la mató. La serpiente sigue en el jardín, enredándose en los árboles más hermosos y destruyendo su fruto. La envidia es la serpiente que destruye nuestra oración. De modo que así oremos y sigamos orando, no va a tener efecto alguno. Tal vez incluso ayunemos y oremos, nos levantemos en la noche y oremos, y aún así nuestras oraciones no son puras, porque estamos usando solamente la religión para conseguir otra cosa. Y siempre que la religión se convierte en un medio para conseguir otra cosa y no en un fin en sí mismo, no es pura. Siempre que la adoración de Dios se convierte en un medio hacia otra cosa, deja de ser adoración a Dios. Siempre que la oración y nuestra relación con Dios tienen una intención oculta, dejan de ser puras. Hay mucha oración en estos tiempos y las personas forman grupos de oración por todas partes para intentar conseguir que la gente ore. Sin embargo, hay algo que preocupa y me temo que se pueda decir, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y se puede decir, piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, la envidia se enreda en nuestros deseos, abriéndose camino por el jardín y arruinando incluso las oraciones por nosotros. Por ejemplo, queremos que la gloria de Dios vuelva a ser revelada a esta generación y por eso decimos, sí, Dios, queremos que los hombres vuelvan a saber cuán grande eres tú. Queremos que tu perfección soberana se muestre en todo el mundo a través del sol, de la luna y las estrellas. Queremos que la gloria de Dios sea revelada a su iglesia nuevamente, pero ese es el problema. Queremos que Dios nos use a nosotros para revelarla. Queremos ser quienes Dios use para revelarla. Queremos que el velo sea alejado del rostro de Dios, pero queremos ser nosotros los que subamos y drásticamente retiremos ese velo, porque somos egoístas. Ahora, no digo que todos hagamos eso, pero quiero destacar aquí lo que muchas veces o a menudo es erróneo en nuestras oraciones y por qué Dios no ha podido responderlas hasta ahora. Si quieres ser tú quien recibe o quien retire el velo y muestre la gloria de Dios, pues entonces, ¿de quién es la gloria que tú intentas revelar? Queremos que Dios revele su gloria, pero también la nuestra. Sin embargo, Dios dice, jamás compartiré mi gloria con ningún hombre. Dios no dará su gloria a nadie y por lo tanto pedimos y no recibimos porque queremos gastarlo en nuestros propios deleites. Y de manera similar,
oramos, oh Dios, libra a tu iglesia. Pero queremos ser nosotros quienes la liberen. Y sin duda que Dios finalmente nos va a unir, como fue su oración final en Juan 17:21. Pero recordemos que la iglesia está en cautividad babilónica, incluso las iglesias evangélicas. Así es como la envidia destruye nuestras oraciones, nuestros motivos son carnales y Dios no los respeta. Podemos organizar reuniones de oración toda la noche o todo el día, orar una hora entera y aún así solo querer conseguir un poco de gloria para poder compartirla o que Dios la comparta con nosotros. Queremos que la iglesia regrese al camino, pero queremos ser nosotros los que lideremos para que regrese. Queremos que la gloria de Dios vuelva a ser revelada al mundo, pero insistimos en ser nosotros quien la revele. Y del mismo modo queremos que la iglesia regrese de su cautiverio babilónico, pero no insistimos en ser nosotros quien la haga regresar. O sea, queremos que los muros de Jerusalén sean reconstruidos. Nos gustaría ver a la iglesia de Cristo tan purificada, tan llena del Espíritu y de sus dones, tan elevada en sus estándares espirituales, tan pura y tan espiritualmente culturizada, que reconozca a un mentiroso cuando lo vea, que no escuchemos los chismes ni a los engañadores, que si el periódico dice o las noticias, este hombre es un hombre de Dios fantástico y predica con poder, así que acudan a oírle, que la iglesia no escuche, que al instante boicotee esa situación. O sea, tenemos que estar dispuestos a que Dios edifique los muros de Jerusalén sin usarnos a nosotros como a Nehemías. Tenemos que estar perfectamente dispuestos a que Dios use a otra persona para reconstruirlos. Supongamos que Dios le hubiera dicho a Nehemías, voy a edificar los muros de Jerusalén como respuesta a tu oración, pero no te voy a usar a ti. Tú te quedas atrás orando. Yo no sé lo que hubiera dicho Nehemías, pero sospecho que habría sido algo parecido a esto. Hágase con tu siervo como tú quieras. Si no hubiera sido o ese el caso, su oración no habría servido para nada. Dios no responderá la oración de ningún hombre, ni siquiera para reconstruir los muros de Jerusalén, si ese hombre insiste en reconstruirlos él mismo, si está lleno de envidia, porque Dios usa a otros. Queremos también que los profetas de Baal sean derrotados como lo hizo Elías en 2 Reyes 18. Hay demasiado dinero en nuestras iglesias, personas con decisiones lucrativas que Dios es quien debería tomar. Nos gustaría ver a esos ricos profetas de Baal sentados en cuclillas y al altar de Jehová, ardiendo de nuevo con la gloria de Dios. Queremos que los teológicos, supuestos maestros, regresen a sus botes de basura y se escondan. Pero cuando oramos, tenemos la esperanza de que el Señor nos use a nosotros para perseguirlos. Queremos ser nosotros los que tomemos la vara y comencemos a expulsar a todos esos roedores teológicos. Queremos que todo el mundo diga, ay, ese hombre es maravilloso, esa mujer es maravillosa, es el Elías de Dios. Y por lo tanto queremos que Israel regrese de Babilonia, pero queremos ser el líder de Israel robándole la gloria a Dios. El único tipo de oración que Dios escucha es, oh Dios, trae de regreso a Israel de Babilonia como tú desees hacerlo. Debemos humillarnos y tomar el lugar más bajo y decir, Padre, úsame si así lo deseas. Estoy delante de ti, soy como una espada puesta aquí sobre la mesa. Señor, tómame o déjame donde estoy. Úsame o ignórame para tu gloria. Padre,
trae de regreso a Israel de Babilonia, reconstruye los muros de Jerusalén otra vez, saca a Israel de Egipto y que otro sea quien tú uses. Si tú así lo permites y es tu voluntad, Dios sabe que necesitamos una reforma. Pero otro error en el que hemos caído en nuestras iglesias evangélicas es que nos hemos vuelto personas orientadas a la cocina en lugar de que la cruz de Jesús sea el centro y todos nosotros reunidos alrededor del Calvario, orando y ayunando, porque preferimos ministrar a los estómagos de la gente. Siempre que tú tengas que reunir en torno o te tengas que reunir en torno a un buffet para seguir siendo espiritual, ya no es espiritual. Su Dios es su estómago y su gloria es su vergüenza. Dios sabe cuán alejados estamos de Él y que necesitamos desesperadamente una reforma para orientar de nuevo a la iglesia hacia la persona de Jesús. Celebramos días, etapas y semanas especiales como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Pastor, el Día de cualquier cosa y todos los demás días. Y estamos escuchando al mundo. Cuando lleguemos a la gloria, es muy probable que nos topemos con algunos santos anónimos que oraron. Queremos que la iglesia crezca, pero solo si tenemos un interés personal. Queremos el mérito, pero oramos lo mismo al margen de quien lo reciba. Siempre que tú quieras que las bendiciones se derramen en alguna parte de la iglesia que no tenga que ver contigo, siempre que quieras bendiciones para otros y anonimato para ti, es probable que tus oraciones sean puras. Si tus oraciones son para el éxito de cosas que tienen que ver con otros, es probable que sean puras. Debemos elevar nuestro corazón y orar. Y esa es la oración que debemos hacer. Oh Dios, que seas honrado en esta comunidad durante esta semana. Hónrate a través de mí o ignórame y hónrate a través de otros. Hónrate aparte de mí si te agrada, oh Dios. Hónrate, restaura tu gloria a la iglesia, pero hazlo a tu manera. Si eso significa pasar de mí, Señor, está bien. Yo quiero morir a mi egoísmo, a mi envidia. Dios nunca te va a exaltar hasta que no nos humillemos. Y eso no se necesita un tipo específico de oración. Una oración que está conforme si Dios obra a través de ti o sin tenerte en cuenta. Una oración para que Dios te use a ti o te ignore. No debería haber diferencia alguna, ya sea de una manera u otra. Siempre que Dios actúe, tenemos que decir, oh Dios, reforma la iglesia, pero hazlo a tu manera. ¿Recuerdas la historia de Amán en el libro de Esther? Él buscaba honra, pero Dios lo torció todo. Y finalmente el judío Mardoqueo, el tío de Esther, recibió la honra y Amán la horca. Puede que haya otra persona a la que Dios quiera honrar y quizás lo ignore a ti o a usted y no lo tenga en cuenta. Si tú tuvieras que ocupar un lugar bajo entre las sombras y tu nombre no se diera a conocer, ¿orarías con el mismo fervor para que venga el reino de Dios? Para que el nombre de Dios pudiera ser glorificado una vez más entre los hombres y para que la iglesia de Cristo pudiera regresar de su cautividad babilónica. Queremos una reforma, pero no insistiremos en ser alguien como Lutero que nos cueste algo no ser oídos. Queremos un ejército del Señor para vencer, pero nos quedaremos en el campo y dejaremos que los generales se lleven el mérito. Señor, viviremos vidas humildes, pero nos oirás. Cuando tú te conviertes en una persona de oración, es muy probable que seas conocido como un guerrero de oración.
Y cuando eres conocido como un guerrero o una guerrera de oración, te verás motivado o motivada a orar para no perder tu carácter, para continuar la historia que otros cuentan acerca de ti. Se forma una historia alrededor tuyo de que eres una gran persona de oración. Eso también es peligroso. Sin embargo, no podemos dejar que esto nos impida orar. La Biblia dice que los hombres deberían orar siempre. Dice que la oración del justo puede mucho. Y después nos da ilustraciones por decenas en la Biblia de una oración que produjo granizo, que cerró el cielo o que hizo llover, que hizo que el sol y la luna se detuvieran. Dios respondió oraciones de personas y nosotros también tenemos que orar. Las dificultades en la oración que hemos visto no son dificultades que deban detener la oración, sencillamente son un desafío. Debemos purificar nuestra oración de forma individual y debemos purificar nuestras oraciones en la compañía de otras personas. Dios quiere personas desinteresadas que quieran dos cosas por encima de todo lo demás. Número uno, que el nombre de Dios sea glorificado en el mundo. Y número dos, que la iglesia también entienda su rol en el mundo. Que los hombres tiemblen a su presencia, que la iglesia sea traída de regreso de su cautiverio. El pueblo de Dios no debería querer que nadie se lleve el mérito, solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo que sucede muy común hoy en día, escucha esto, es que la verdad es que la oración en sí misma no es nada. Escucha bien esto. Algunos afirman que la oración misma es algo. La oración hace esto y la oración hace aquello. Sin embargo, quiero que tú entiendas, la oración en sí misma no es nada en absoluto. ¿Qué quiero decir? Que la gloria de la oración radica en esto. Involucra a Dios. Lo maravilloso de la oración es que pone al alma humana en contacto con el Dios eterno. Pero aunque la oración misma no es nada, aquel al que oramos lo es todo. Si no estamos en contacto con Dios, si no involucramos a Dios, si nuestra alma no está limpia y si no estamos en su voluntad, entonces la oración no vale nada. Tú podrías orar hasta quedar con la cara roja, gritando y clamando y orando. Puedes orar toda la noche o por días enteros, pero solamente estarías sustituyendo la obediencia a la voluntad de Dios por la oración. Por ejemplo, digamos que un hombre ha ofendido a alguien, ha hecho algo malo, ha dicho algo cruel y desagradable. Sin embargo, en lugar de regresar y confesar y pedir perdón, de humillarse, de arrepentirse, de disculparse y arreglarlo, se va a sus reuniones de oración. En lugar de decir lo siento, asiste a una vigilia o servicio de oración de toda la noche. Estará ahí de rodillas, pero no obedeciendo a Dios. La oración puede ser un sustituto de la obediencia cuando no hay arrepentimiento. Y ese tipo de oración no significa nada en absoluto. Y de hecho puede haber ocasiones en que la oración sea ofensiva para el Dios Todopoderoso. Leamos el primer capítulo de Isaías y comprobemos si eso no es cierto. La oración es ofensiva para Dios cuando se ofrece en desobediencia. Es ofensiva para el Dios Todopoderoso cuando no hay intención de obedecer, cuando no estamos limpios y no tenemos la intención de estar limpios porque no nos queremos arrepentir de esa serpiente venenosa que es la envidia. Y en nuestra contaminación tal vez acudimos a Dios, oramos el Padre Nuestro y todas las demás oraciones que conocemos, leemos todos los salmos de David, hacemos nuestras propias oraciones y conversamos con Dios una hora y hasta lloramos para ponerle dramatismo, pero aún así
si no estamos viviendo como deberíamos, la oración puede ser una trampa y un engaño. No significa nada para el alma. Todas las oraciones que ascienden a Dios, todo el quejido y murmullo enviados a Dios, a menos que suban en pureza, en fe, arrepentimiento, obediencia y justicia, no son otra cosa sino puros gimoteos malgastados. Uy, yo sé que hoy está dura la palabra, pero es necesaria, porque la envidia está viva. Decimos que la cruz mata la envidia, como estudiamos ayer, pero ¿con qué la vas a sustituir? Ayer decíamos que Dios trata con la envidia, llevando a su vaso elegido por un sendero tan torturador que la envidia de los hermanos se transforma en piedad. Y a pesar de que es cierto, no aborda el tema de nuestra responsabilidad personal en tratar con la envidia de nuestro propio corazón cuando la descubrimos. Hay algunos principios que nos van a ayudar a luchar en esas zonas de guerra de nuestro corazón, de modo que podamos agradar a nuestro amado Salvador, el cual dio su vida por nosotros. Es tiempo de cambiar la envidia por gracia. La envidia definitivamente es responsabilidad nuestra delante de Dios. Debemos tratarla en forma eficaz e inmediata, ya que permanece oculta. A veces puede operar en nuestro corazón durante meses e incluso años sin que ni siquiera nos demos cuenta. Pero el Señor tiene sus formas de hacer que salga a la luz las impurezas, de modo que podamos verlas y arrepentirnos. Pero, como decíamos hace un momento, sustituimos en ocasiones la obediencia a Dios por oraciones, en lugar de arrepentirnos. Pero cuando Él enciende su fuego en nuestra vida, las impurezas salen a la superficie, donde pueden ser identificadas. Y una vez que las identifiquemos, es crucial que nos arrepintamos y negociemos con Dios. La acción más efectiva al tratar con la envidia es admitir simplemente su presencia. Escúchalo bien. La acción más efectiva al tratar con la envidia es admitir simplemente su presencia. Cuando sacamos a luz nuestros pecados, se desata un poder muy grande. Una vez que Dios nos muestra la envidia de nuestro corazón y la confesamos humildemente delante de Él, nos estamos apartando de la maldad, tal como nos indica 2 de Timoteo 2:19. Nuestra fidelidad al tratar con problemas tales como la envidia, una vez que afloran por medio de los tratos ardientes de Dios, nos da poder para hacer vasos de oro y de plata, como dice 2 de Timoteo 2:20, que se purifican mediante un verdadero arrepentimiento. Cuando nos limpiamos de nuestras iniquidades de este modo, llegamos a ser, como dice 2 de Timoteo 2:21, un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Pero tienes que prepararte para el destete. ¿Por qué esta palabra que hace alusión a un bebé cuando le quitan el biberón? Pon mucha atención, esto es lo importante de hoy. El Salmo 131 señala una dinámica que es muy relevante para nuestra consideración. Dice el Salmo 131, verso 1 y 2. Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he colmado y he aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién
amamantado. David en este salmo trata con el problema de la ambición, que es el semillero de la envidia. La envidia tiene lugar cuando después de fijar nuestro corazón u ojos en una meta elevada, uno de nuestros hermanos se mueve hacia esa meta con más rapidez que nosotros. Y el problema no es solo que nuestro hermano haya logrado una posición más elevada, sino que también hemos aspirado a cosas elevadas cuando deberíamos contentarnos con lo que tenemos, como Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo 6, del 6 al 8. Es realmente correcto fijar nuestro corazón en el alto llamamiento de Dios en Cristo, como dice Filipenses 3:14, pero hay alturas elevadas y altaneras, o como dice un hermanito aquí en la congregación, hay de alturas a alturas, y que están más allá de lo que debemos desear. Una vez que comenzamos a aspirar a cosas demasiado profundas, no podemos vivir en paz con nuestros logros actuales. Cuando la ambición nos motiva de este modo, nos volvemos blancos fáciles de la envidia. Cuando vemos a algún otro que logra aquello que aspiramos, el deseo de grandeza es como los anhelos infantiles del niño que quiere la leche de su madre. Los anhelos son reales, pero aun cuando sean satisfechos, su nivel de maduración seguirá siendo el infantil. A fin de garantizar al niño el alimento sólido que resulte más nutritivo y energetizante para él, la madre tiene que apartar al bebé de su dependencia infantil en la leche. El destete involucra sacarle al niño lo que desea, y eso produce gran ansiedad en el niño, que protesta y tiene ataques de mal humor. Sin embargo, el niño se cansa finalmente y recapacita con aceptando el hecho de que ninguna cantidad de gritos le va a proporcionar lo que desea. Por razones que están fuera de su control, la madre le quita el objeto deseado. Entonces, una vez que se ha completado el destete, el niño puede recobrar el comportamiento, la calma, la serenidad, incluso satisfactoria. ¿Por qué? Porque por medio del proceso del destete, sus apetitos han sido cambiados. Al quitarle la leche de su madre, el niño ya no desea lo que alguna vez deseó. El principio operativo del destete es la negación. La negación cambia la apetencia. Al destetarnos, Dios nos niega lo que deseamos a fin de cambiar nuestros deseos. El niño destetado es aquel que ha permitido a sus padres moldear sus apetencias. Cuando nuestro corazón está puesto en altos deseos, ambiciones demasiado profundas para nosotros, Dios nos niega exactamente las cosas que deseamos. Al principio nos sentimos frustrados porque estamos convencidos que nuestras elevadas aspiraciones son parte de la visión dada por Dios para la que hemos sido llamados. Nuestra frustración se vuelve ira y luego aflicción. A lo largo de todo el proceso, si otro hermano logra lo que deseamos, la envidia se agazapa en nuestra puerta. No obstante, si la negación del Señor se prolonga lo suficiente, finalmente dejaremos de implorar las cosas que alguna vez deseamos. Y una vez que nuestros corazones se afirmen en la ración que Dios nos da, entonces hemos sido destetados. Y grábate muy bien esto: al destetarnos, Dios nos niega lo que deseamos a fin de cambiar nuestros deseos, cambiando la envidia por gracia. Dios se halla retratado en el Salmo 131 como una madre amorosa. El cuidado maternal de Dios para con sus hijos es preciso y real. El Señor nos desteta con ternura y con profundo afecto. El destete es un proceso que se da en etapas.
Primero se le quita al niño el pecho de su madre, luego el biberón y después el chupón o el chupete, como le dicen algunos, o el disparador, como le dicen los argentinos. Y eso también puede repetirse a lo largo de nuestra vida mientras Dios trata con distintos problemas en nosotros. Él ahora nos aparta de una cosa, el próximo año de otra. La envidia producida por la ambición es solo uno de los muchos deseos carnales, infantiles, de los cuales Dios nos desteta y nos aparta. El Señor nos ha apartado de las áreas ministeriales y en ocasiones y hemos derramado muchas lágrimas, pero en los momentos en que nuestra perspectiva espiritual se eleva, podemos ver que su bondad nos ha apartado de las responsabilidades del ministerio que hubieran limitado a una función más inmadura. Por medio del destete, nos ayuda a adaptar nuestros deseos de modo que puedan alcanzar un mayor nivel de madurez. Para concluir, te dejo con esto. Nuestra oración es que maduremos hasta el punto de no desear más de lo que Él ha elegido darle a otro y estar satisfechos, buscando todo lo que Cristo ha destinado para nuestra vida. David escribió como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. El proceso de destete está intrínsecamente incluido en la relación del niño con su madre. Es la seguridad del amor de su madre lo que ayuda al niño a procesar lo que sucede. Lo que persuade al bebé es la conexión con su madre. Cuando Dios nos desprende de nuestras agendas personales, nos niega lo que queremos, pero al mismo tiempo nos aprieta contra su pecho. Y aunque parece que estuviera actuando como un adversario, su cercanía es increíblemente dulce y segura. De hecho, usa el proceso del destete para demostrar aún más su amor por nosotros. De este modo, mediante la calidez de su amor, nos da poder para vencer la envidia producida por la ambición de nuestro corazón y llegar a descansar en su amor. Y es cuando Él produce ese proceso en nosotros y cambia la envidia por gracia. Pero ¿cómo es la envidia en el ámbito de la iglesia local? ¿Cómo se manifiesta? ¿Sabías tú que hay niveles de gracia? Eso lo veremos la próxima semana. Solo quiero dejarte con esto. ¿Qué es lo que veremos el domingo? Recuerda que estamos viendo el poder del sufrimiento. Llevamos varias semanas, porque el sufrimiento es el taller del maestro. Pero el título del domingo será El silencio de Jesús ante su sufrimiento. Si se hiciera una encuesta a varias personas acerca de cuál es su imagen de Jesús, tendríamos una gran variedad de opiniones, porque muchos se lo imaginan, sobre todo cuando va acercándose la época de Navidad de diciembre, como el de un bebé en un pesebre. Otros como un niño que le ayudaba a José en la carpintería. Otros como el joven inteligente haciendo preguntas a los religiosos y maestros de la ley en el templo. Otros tal vez como un curandero compasivo y poderoso, capaz de curar toda enfermedad. Y tal vez otros lo verían como alguien que podía sanar todos los padecimientos físicos, emocionales y espirituales, incluso de resucitar muertos. Pero te quiero dejar con esto. ¿Cuál es la imagen que tenemos nosotros de Él? ¿Cuál es la imagen más veraz, más verdadera? La percepción necesaria que necesitamos tener de Él, de Jesús. Medita en eso. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta semana que ha sido muy instructiva, muy aleccionadora para nuestra vida espiritual, para nuestra vida del alma y también para nuestra vida física.
porque cuando alimentamos a ese enemigo interior, a esa serpiente malévola, destruimos todo nuestro ser tripartito, nuestro espíritu, alma y cuerpo, haciendo una separación de ti, y nos volvemos insensibles para escuchar tu voz, insensibles para amar al prójimo, insensibles para buscarte, para ponerte a ti en primer lugar. Señor, que hoy sea ese día de un encuentro personal de cada uno de nosotros contigo, Señor, que seas tú obrando en nuestra vida, Señor, y que traigas revelación a nuestra vida, que traigas libertad, que podamos, Señor, entender que ese enemigo interior, que es la envidia, es una emoción oculta que consume a las personas, porque donde existe la envidia y el egoísmo, hay confusión y todo lo malo está ahí. Que seamos conscientes de tu presencia, Señor, para que también seamos conscientes de la presencia de la envidia, porque muchas veces es lo último que pensamos que está dentro de nosotros. Queremos la libertad de la envidia en nuestro corazón y aprender a hacer ese cambio, sacando la envidia y ser llenos receptivos de tu gracia, responder apropiadamente cuando se presenta ese enemigo interior, porque es el arma más subestimada, como lo hemos estado estudiando en el arsenal de Satanás. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice Primera de Juan 4:4. Y el que nos ayuda en nuestras debilidades, incluso nos ayuda a orar como debemos, porque a veces no sabemos, como decíamos al principio, porque oramos solamente para suplir o para disfrazar nuestra rebeldía, nuestra falta de obediencia a ti, Señor. Señor, que hoy podamos sacar a flote todas esas cosas escondidas y que tu Espíritu nos ayude orando por nosotros, como dice tu palabra. Señor, ayúdanos a ponerlo por obra y te rogamos por los servicios del domingo de cada iglesia alrededor del mundo, que tú te glorifiques, Señor. Señor, te rogamos por las víctimas allá en el huracán, en Acapulco, en las costas, Señor. Tanta destrucción, pero está sucediendo lo que tú ya habías hablado, Señor, en Mateo 24, del 1 al 14. Todo eso irá de mal en peor, porque el mundo irá destruyéndose poco a poco, porque el mundo y todo lo que vemos pasará, pero tu palabra no pasará. Te rogamos, Señor, de que podamos, Señor, levantarnos, que podamos ser instrumentos que tú te dignes en usar, y si no somos también, Señor, que nos gocemos cuando tú uses a otros, pero que toda la gente conozca que tú eres el único que puedes llevarnos camino a la eternidad y que nadie puede ir al Padre si no es a través de ti. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, y de antemano te agradecemos por todo lo que tú harás y seguirás haciendo en el mundo y en nuestras vidas. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Amén y amén.